la recompensa puede ser lo suficientemente gratificante para que el esfuerzo se haga. Las investigaciones apuntan en el sentido de que lo que acabo de decir hace un rato, de que lo único que motiva es el trabajo en sí mismo, y que lo que está por fuera del trabajo no es motivador, sino cuando no lo tengo, aplica particularmente la llamada motivación positiva. Y la clave de eso es que la mayor parte de nosotros, cuando tenemos gente a cargo, lo que queremos es que la gente trabaje por motivación positiva. O sea, que la gente pueda integrar sus necesidades con las necesidades de la organización. Más en la práctica, el sistema de motivación que más empleamos es la motivación de tipo negativo. En la práctica, lo que más empleamos es el incentivo o el castigo. En la práctica, uno podría decir que en una economía en vías de desarrollo como la nuestra, la mayor parte de las personas trabajan por la recompensa, por el dinero. Y que muchos de ellos, si no tuviesen que trabajar, no trabajarían en lo que están trabajando. O sea, que están escogiendo entre alternativas negativas. La alternativa de tener un trabajo que puede no ser satisfactorio como trabajo en sí mismo, o no tener trabajo en absoluto. Y es preferible tener un trabajo alienado que no represente para el individuo un ajuste vocacional, que no lo desafía a utilizar su creatividad. Es preferible eso a no tener trabajo en absoluto. Entonces, recojamos lo que tenemos. Motivación, impulso hacia la acción. El impulso hacia la acción, positivo o negativo. Positivo, satisfactorio en sí mismo. Negativo, insatisfactorio en sí mismo. Pero de todas maneras lo hago, porque no hacerlo es peor que hacerlo. Para mucha gente, la posibilidad de trabajar representa negativo. O sea, se trabaja porque necesitamos el ingreso. En un país en vías de desarrollo, no solamente el ingreso. El trabajo representa la seguridad social. O sea, la seguridad no la tenemos por ser colombianos, la tenemos por estar empleados. Entonces el trabajo es fuente de ingreso y de seguridad para uno, para su familia. Para poder producir una motivación de tipo positivo, la única cosa que se ha descubierto es tener trabajos a escala humana. O sea, trabajos en donde una persona puede tener vocación para este trabajo y en donde el trabajo lo desafía porque su contenido es creativo. A través de ese desafío, la persona obtiene unos subproductos, reconocimiento y desarrollo. Y la organización debe procurar que el desafío se mantenga. Las cosas que se hacen alrededor del trabajo, todo lo que tiene que ver con el ingreso, con el estatus, con las condiciones ambientales, con la vida familiar, con el trato, etcétera, eso que rodea el quehacer solamente motiva cuando no se tiene. Cuando se alcanza, deja de motivar porque la persona lo considera ya un derecho adquirido. La pérdida motiva, la obtención estabiliza. Por consiguiente, no hubo premeditación ni alevosía. No se les dijo a los 20 minutos de la charla, despiértenlos, por favor. Fue un accidente. Eso sería motivación negativa, ¿no? Preferible escucharme a mí que al ruido. Desde el punto de vista, entonces, del estado de la cuestión, la respuesta a cómo hago más productiva a la gente resultaría obvia. O sea, podemos hacer más productiva a la gente en la medida en que diseñemos las tareas de manera tal que sean desafiantes para un ser humano normal. Y creamos unas condiciones ambientales de higiene, las llama el autor de la teoría de motivación e higiene, que permitan que la gente pueda tener un buen salario, un buen trato, una buena estabilidad, su vida personal no sea afectada por la tarea, se le reconozca el estatus, etcétera. ¿Por qué hay dificultades? O sea, ¿dónde
se inicia el problema. ¿Por qué podemos validar lo que se dijo al principio? Sí, ya tenemos la respuesta. He comentado la respuesta, la he argumentado en términos de investigaciones internacionales y nacionales que apuntan en la misma dirección. O sea, lo que acabo de decir tiene una validez en ciencias administrativas. Así es como lo acabo de plantear. Entonces, ¿por qué no lo usamos? Primer problema para usarlo. Hay trabajos de índole rutinaria, no creativo, que son trabajos que no estimulan a una persona normal y sin embargo los necesitamos hacer. O sea, necesitamos quien cargue un bulto, necesitamos quien vigile unas instalaciones y esté parado en una caseta 8 horas al día mínimo, necesitamos quien lave los sanitarios, necesitamos quien hace las oficinas. En una fábrica de gaseosa necesitamos quien con el título pomposo de inspector de llenado vea pasar por delante de él frente a una luz intensa 1200 botellas por minuto y retire las que están destapadas o a medio llenar o demasiado llenas. Todos esos trabajos se necesitan. Y un ser humano normal no va a trabajar en eso a no ser que tenga necesidad de trabajar. En ese sentido, lo primero que aparece es que, aunque la concepción es clara, tratar de que todos los trabajos tengan un diseño que permita a un ser humano normal hacerle frente a él no se da. Y si se pudiese dar, o sea, si en gracia de discusión uno dijese con toda esta tecnología que tenemos de carga, descarga de buques, etcétera, estamos eliminando a la persona que antes requería hacer una labor manual para llevar a cabo esta tarea, una tarea sumamente dura. Con todo ello, estos que quedan sin trabajo preferirían en una economía en vías de desarrollo, sin seguros de desempleo, etcétera, tener cualquier trabajo, aún ese, a no tener trabajo en absoluto. En estos días leía, por ejemplo, que en Francia construyen castillos del siglo VIII con los sistemas del siglo VIII. Y el gobierno lo ve con buen ojo. Es una tarea artesanal, pero está también dándole empleo a mucha gente. Y la gente que está haciendo esa tarea prefiere hacerlo así, en una forma ruda, antigua, y tener trabajo, a hacerlo en una forma moderna que elimine fuentes de trabajo para un poco de gente. Entonces, hay un avance que se está dando en algunos campos que no es compatible con la teoría, porque el avance no es lo suficientemente grande para eliminar las tareas rutinarias. Y si lo fuese, crearía un problema social que todavía no hemos sido capaces de resolver. Primer problema que tenemos. Segundo problema que tenemos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a empoderar? Hablamos mucho de eso. Hasta el punto de que si uno fuese como consultor a una empresa y le dijese que tiene problemas de motivación en los niveles técnicos y administrativos de la organización, de entrada uno puede decir que eso se deriva del diseño organizacional. O sea que usted podría arreglar esos problemas en los niveles altos, medios de la organización, en niveles técnicos y en niveles administrativos, rediseñando las tareas, de manera tal que las tareas representasen un desafío para una persona normal. Encontraríamos problemas en la parte de abajo, en donde el rediseño no es posible debido a que la tarea necesita ser hecha y no está diseñada para personas normales, psicológicamente hablando, normales desde el punto de vista de lo que desafía a un ser normal. Pero en los niveles administrativos y técnicos eso no pasa y sin embargo no se hace. Es allí en donde juega la cultura. O sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a redefinir los roles gerenciales? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a trabajar más en equipo y darle autoridad a los equipos de trabajo, a los grupos de personas, que a un individuo, el que está actuando en posiciones de gerencia alta? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a redistribuir el poder? Yo llevo en esta tarea más tiempo del que quisiera, trabajando como consultor, pero trabajando también 12 años
en Ecopetrol como vicepresidente de Asuntos Humanos y tratando de poner en práctica muchas de estas cosas. Y una de las conclusiones a las que llego es que la tarea más difícil que uno enfrenta es la redistribución del poder. O sea, la gente no lo quiere soltar. La teoría le puede decir que si empodera puede mejorar notoriamente el desempeño de la gente, puede elevar en grado sumo la productividad de las personas, pero eso implica aprender a administrar de otra manera, aprender a administrar en equipo, tratar de delegar autoridad asumiendo uno la responsabilidad por la autoridad que delega. Y ese cambio cultural es bastante duro, bastante difícil. O sea, en la práctica estamos confrontando dos problemas para poner en práctica la teoría. El primer problema, ya mencionado, el hecho de que tenemos trabajos que no desafían a una persona normal, pero que de todas maneras necesitan ser llevados a cabo. Y en segundo lugar, que tenemos una cultura gerencial administrativa que va en contravía en gran medida con el empoderamiento en las organizaciones. O sea que tenemos todavía una manera de concebir el trabajo humano en donde fragmentamos, asignamos responsabilidades limitadas, encajonamos a la gente y tendemos a conceder la autoridad y a empoderar, si lo podemos llamar así, los cargos de arriba, no los cargos de abajo. Y aunque la teoría suena bien, la cultura organizacional que definíamos al principio como una manera colectiva de pensar y de sentir, no está integrada totalmente con el concepto administrativo de lo que deberían ser las cosas para que funcionaran mejor. Entonces, frente a esas dos situaciones, ¿qué diablos podemos hacer? O sea, ¿cómo disminuir la brecha entre lo que la gente es y hace y lo que la gente debería hacer si nosotros quisiésemos contar con una alta capacidad productiva de las personas dentro de la organización? Hay cosas que se pueden hacer. Veamos algunas de las medidas de adaptación que se pueden tomar. La primera, ¿puedo enriquecer los trabajos? Enriquecer los trabajos significa, los puedo tornar, los puedo volver más desafiantes. O sea, puedo aplicar ingeniería industrial a la inversa. En vez de tratar de lograr que las personas hagan una pequeña partecita de la tarea, puedo lograr que hagan una gran parte de la tarea y enriquecer el trabajo de cada individuo de manera tal que pueda tener una mayor posibilidad de ser creativo en la organización. Esa sería la primera aproximación, enriquezca. Redefinamos trabajos para darle una mayor posibilidad a la gente de que encuentre en cada tarea algo retador. La podemos llamar enriquecimiento técnico porque se puede hacer técnicamente y la pregunta de cómo enriquecerlo se puede resolver a través de unas simples normas de enriquecimiento. O sea, aquello que obligue a que la persona tenga que hacer más para lograr un resultado, asignándole más autoridad y volviéndole más compleja y no más simple la tarea. Sin embargo, eso tiene su límite. O sea, en los puestos de abajo uno puede enriquecer, pero el enriquecimiento tiene un tope. Llega un momento en que el enriquecimiento no da para más. Entonces podemos entrar con el enriquecimiento social. El enriquecimiento social es establecimiento de mecanismos de participación. El mecanismo de participación incrementa la posibilidad de que una persona pueda empezar a experimentar satisfacción con la tarea que hace. Por ejemplo, en la historia que se repite muchas veces de los test picapedreros, se refleja lo que podría ser este enriquecimiento de tipo social o participativo. Al primer picapedrero le preguntan qué está haciendo y el señor dice que picando piedra. Al segundo le preguntan qué está haciendo y responde que está levantando una familia. Al tercero le hacen la misma pregunta y contesta de que está construyendo una catedral. Entonces, retoma uno la tarea. El que se siente picando piedra tiene un nivel de motivación muy bajo porque el contexto de la tarea está simplemente supeditado a picar las piedras que se requieren
para construir la catedral. El segundo tiene un elemento familiar de por medio. El segundo tiene el elemento de sentir que con la tarea levanta, educa una familia. El contexto social se le amplía. Y el tercero está ampliando el contexto más allá de la familia a la obra en sí. Se siente constructor de catedrales. Es evidente que la actitud varía. Y que aunque el trabajo es exactamente el mismo, picar piedra, los contextos son distintos. Llévenlo a su experiencia personal. ¿Qué pasa cuando una persona es contratada teniendo en cuenta la vinculación que el individuo contratado, hombre o mujer, tiene con la familia? ¿Qué pasa si yo empiezo a pensar de que aunque el contexto del trabajo sea limitado, la persona podría sentir ese trabajo como un medio para levantar familia y podría contratar en tareas que son desafiantes en grado mínimo, porque no desafían a un ser humano normal, a personas que tengan familias bien constituidas, buenos padres, buenos esposos, en donde la conexión la pueden hacer con la familia y no tanto con el trabajo en sí mismo. ¿Qué pasa? Como sucedió en Ecopetrol, en un programa que la verdad no creí mucho en él cuando lo montamos, y fue uno de los programas más exitosos, programa Familia Empresa. ¿Qué pasa cuando empezamos a vincular la familia del trabajador con la empresa? ¿Qué pasa cuando la esposa, los hijos del trabajador visitan el sitio de trabajo? Cuando la empresa se preocupa por comunicarse permanentemente con la familia. Cuando el contexto familiar se introduce dentro del seno de la organización, a través del vínculo que representa el hombre o mujer que en la empresa trabaja. Se enriquece el contexto social y se enriquece en gran medida. ¿Qué pasa cuando contratamos gente de minorías religiosas? ¿Y por qué se vuelven tan apetecidos los de las minorías religiosas? El que está en una minoría religiosa, un evangélico, un adventista del séptimo día, generalmente está en esa religión por convicción. O sea, se ha salido de lo común. Tiene una vinculación con su fe, con Cristo, con lo que él cree, que no es igual al del común de los mortales. Cuando trabaja siente que está haciendo la voluntad de Dios. Cuando trabaja siente que está ganando el cielo. El contexto de una persona profundamente religiosa le permite darle sentido a un trabajo rutinario. ¿Me estoy explicando con lo que digo? O sea, si yo no puedo modificar algunas variables, las variables de tipo técnica, ¿por qué no puedo modificar las variables de tipo social? ¿Por qué no puedo seleccionar gente que tengan variables de tipo social mucho más amplias que el común? Gente, en el ejemplo puesto, vinculadas a su familia. Gente vinculada a una concepción trascendente de la vida, en donde el trabajo es parte de esa concepción trascendente, pero no es la totalidad de lo que la persona hace. Idealmente yo me debería atrever a dar el siguiente paso. Idealmente me debería atrever a introducir mecanismos de participación dentro de la organización. O sea, idealmente debería aplicar lo que ya sé, que el sentido de propiedad es más psicológico que material. Y por consiguiente la gente se siente propietaria de aquello que afecta con sus decisiones, no necesariamente de aquello que le representa una utilidad, un ingreso que él no ve tenga relación con lo que él hace. Entonces podría establecer círculos de participación. O sea, podría vincular a los aseadores en los programas generales de aseo de la organización o a los celadores en los programas globales de seguridad. Podría reunirme con ellos periódicamente e informarles en qué va la empresa, cuáles son sus desafíos y cuáles son sus problemas, qué es lo que se espera. Podría enseñarlos a interpretar los indicadores financieros de la organización. Podría establecer un diálogo cara a cara con la mayor parte de la gente y hacerles sentir lo que en realidad son parte fundamental de la organización.
Tengo algunos ejemplos en donde eso se ha hecho. Carlos Villamil Chauz, cuando fue gerente de la Caja Agraria, tenía su sesión mensual con los trabajadores. O sea, reunión con el gerente o reunión con el presidente, en donde se lanzan todas las preguntas y el presidente en vivo y en directo contesta. En el caso de Ecopetrol también lo hacíamos. ¿Quiénes lo hacen? Normalmente los que tienen como una vena política. O sea, aquellos que no les desagrada irse a un lugar amplio y enfrentar un debate con sus trabajadores. Si el gerente no tiene esa vena, de pronto alguien que la tenga lo puede representar estando él presente. Pero esa comunicación es una forma de participar y englobar lo social. ¿Me siguen? Entonces, de alguna manera uno podría ir con unas terapias de las más difíciles a las menos difíciles. Terapia de las más fáciles, modifique sus sistemas de selección. Trate de preguntarse en el momento de seleccionar en tareas que no tienen un alto desafío, un alto reto, por el contexto en el que la persona vive, por el contexto en el que la persona opera. Generalmente son los casados responsables, y más las mujeres que los hombres, los que pueden tener un contexto un poco más amplio relacionado con el trabajo. En segundo lugar, busque motivaciones externas a la empresa. ¿Quién las tiene? Sobre todo de carácter trascendente. Váyase a una alternativa un poco más difícil. Enriquezca el contexto social de las tareas mediante mecanismos de participación. Un poco más difícil, empodere a sus gerentes, a sus técnicos y a sus administradores. Es más difícil porque implica un cambio fundamental en la cultura